En nuestro tema de esta serie titulada El matrimonio, estamos viendo los problemas en el matrimonio y hablábamos acerca de la infidelidad en el matrimonio cristiano. No sé si recuerden que hablábamos acerca de una definición del matrimonio y decíamos que toda omisión, infracción o violación de esta idea del matrimonio se considera como infidelidad. Decíamos que el matrimonio es una unión integral e indisoluble. Integral porque somos una sola carne, e indisoluble porque lo que Dios ha unido no lo va a separar el hombre. ¿Con qué propósito? Con el propósito de brindarse compañerismo en el aspecto físico, emocional y espiritual, de manera sacrificial. Entonces, todo lo que no se conforme a esto, podemos catalogarlo como infidelidad. ¿Sale? Hablábamos acerca del adulterio, que es una especie de infidelidad, y es comúnmente con la palabra que asociamos a la infidelidad, ¿no? Con el adulterio, con una relación ilícita fuera del matrimonio con otra persona que no es tu cónyuge. Eso es el adulterio. Y hablábamos también sobre el camino que nos lleva hacia el adulterio, cómo todo parte de un descuido de la relación que cada uno de nosotros como cónyuges tiene con el Señor. Y específicamente quiero recordar también que estamos hablando acerca del matrimonio cristiano. Y bueno, pero no solamente hablar de infidelidad es hablar de adulterio. Cuando hablamos de infidelidad, no hablamos solamente de la consumación de un acto sexual, sino que también hablamos de otras cosas. Hablamos de omisiones, hablamos de transgresiones en nuestra relación como matrimonio. Y a lo mejor para algunos va a sonar un poco exagerado cuando toquemos estos puntos, pero es una realidad también en nuestros matrimonios. A veces no nos damos cuenta, o a veces sí somos muy conscientes de nuestra actitud hacia nuestro cónyuge, y sin darnos cuenta estamos siendo infieles, como dice Malaquías, a la mujer o al hombre de nuestro pacto, ¿no? Pero en este caso, como varones, a la mujer de nuestro pacto, o el pacto del matrimonio. Y bueno, hoy vamos a tocar el segundo punto: los tipos de infidelidad en el matrimonio. Ahí va a aparecer en pantalla. Tipos de infidelidad en el matrimonio. No solamente la consumación del acto, sino también un tipo de infidelidad en el matrimonio. La siguiente diapositiva es la infidelidad del corazón o del pensamiento. Ahí van a aparecer los pasajes para que si ustedes quieren consultarlos posteriormente, lo puedan hacer, ¿sale? Mateo 5, 27, 28, estamos revisando los jueves el Sermón del Monte. Mateo 5, 27 y 28 dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué otro tipo de infidelidad ocurre en el matrimonio? Bueno, cuando el cónyuge, ya sea varón o ya sea la mujer, ve de manera inapropiada a otra persona. Observar para codiciar, dirá el pasaje. Cuando nosotros observamos a una persona del sexo opuesto para codiciarla, nuestro Señor Jesucristo lo eleva a la categoría de adulterio. Probablemente tú puedas pensar, o yo pueda pensar, bueno, esto no es pecado, simplemente estoy viendo, no me puedo tapar los ojos, o ni siquiera he consumado el acto, ni siquiera la otra persona sabe que la estoy observando. Pero si ustedes leen el pasaje con detenimiento, se darán cuenta de lo radical que es nuestro Señor Jesucristo al decir que nosotros, al observar a una persona de esta manera, ya estamos cometiendo adulterio. Otra manera también en la que podemos cometer este tipo de infidelidad es estar pensando constantemente en otra persona que no sea tu cónyuge. Y cuidado con esto,
porque probablemente estemos en el segundo o en el tercer paso de lo que veíamos la vez pasada. Estamos jugando con fuego. Entonces, tengamos cuidado con lo que estamos pensando, con qué estamos alimentando nuestros pensamientos. Otra cuestión también, y esto ya lo hemos mencionado muchas veces, ¿de qué manera también cometemos este tipo de infidelidad al codiciar? Bueno, los que pasamos mucho tiempo en el celular, ya sea por el trabajo, ya sea por ociosidad, se van a encontrar con una serie interminable de imágenes o videos. Ahí también, hermanos y hermanas, ahí también estamos cometiendo infidelidad hacia nuestro cónyuge. Cuando nosotros observamos cosas que no convienen, y obviamente esto nos lleva a tener pensamientos inapropiados. Entonces, este es un tipo de infidelidad. Yo creo que este es uno de los más conocidos, uno de los que probablemente más hemos escuchado o con los que probablemente también nos hemos enfrentado. La infidelidad del corazón o del pensamiento. Otro tipo de infidelidad, la siguiente diapositiva. La infidelidad emocional. ¿En qué consiste esto? Yo decía hace un momento y también la semana pasada que cualquier transgresión a lo que yo había dicho anteriormente de la definición de matrimonio se considera una infidelidad. A los esposos, la palabra nos dice que debemos amar a nuestras mujeres y que no debemos ser ásperos con ellas, ¿no? La traducción más correcta sería que no debemos de ser amargados o amargos con ellas. Otras traducciones dirán, no deben maltratarlas. Y a las mujeres, para sus cónyuges, les dice que respeten a sus maridos. ¿Sale? Pero ocurre, hablando de una infidelidad emocional, que a veces elogiamos más a otras personas que a nuestros propios cónyuges. Si usted o yo elogiamos más a otra persona y no a nuestros cónyuges, entonces, aunque suene exagerado, estamos siendo infieles al pacto que hicimos con nuestros cónyuges. Es más, a eso le sumamos que constantemente estamos criticando su apariencia física, estamos criticando su incapacidad intelectual o también estamos criticando su manera de ser. Entonces probablemente nos estemos enfrentando un problema de infidelidad emocional. Y aquí no quiero, aquí no me estoy refiriendo a que si su esposo le dice gordito, gordita, chaparrito, mi negrito, mi flaquito, no me refiero a eso, pero en ocasiones los hombres podemos llegar a ser muy ásperos y podemos mencionar o criticar algún aspecto físico, emocional, intelectual de nuestras esposas y viceversa. A lo mejor nuestro esposo o nuestra esposa no es la más intelectual, no es la más espiritual, teológicamente hablando, no sé, probablemente no lo sea así, y a veces nosotros quisiéramos perfección en ese sentido, ya sea un hombre o sea una mujer. Y si tú estás criticando y no estás sumando, entonces probablemente estés perjudicando el área emocional de tu cónyuge. Estamos probablemente cometiendo una infidelidad espiritual. ¿Qué es lo que nos dice la palabra acerca de esto? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debes hacer tú, varón, para mantenerte fiel en esta área? Bueno, no debes de ser áspero con tu esposa. No debes de ser amargado con ella. No debes descargar tu amargura en ella. Y mujeres deben respetar a sus esposos. Yo sé que a veces las mujeres quisieran a un hombre, bíblicamente hablando, guapo como David o Absalón, con el poderío militar de David o de Salomón, del dinero, o la sabiduría de Salomón, pero pues a veces no es así, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer ahí en ese sentido es apegarnos a lo que dice la Escritura. Entonces, cuidado con esto también,
podemos estar cometiendo este tipo de infidelidad emocional. Si tú estás elogiando más los logros de otra persona, de otro hombre o de otra mujer, más que de tu cónyuge, entonces ahí tenemos un problema. Ahora, ¿está mal elogiar los logros de otra persona? Pregunto. Pues no está mal, pero si los elogias y no elogias lo que tu marido o lo que tu esposa ha hecho y encima la criticas, entonces ahí tenemos un problema, ¿sale? Entonces tengamos cuidado con esto. Estamos incumpliendo lo que el Señor nos demanda a nosotros, una infidelidad emocional. El siguiente tipo de infidelidad, y si voy muy rápido y si alguien quiere comentar algo, puede detenerme o alzar su mano, ¿sale? Otro tipo de infidelidad, la infidelidad espiritual. ¿De qué manera tú, varón, y de qué manera, más bien voy a decir, de qué manera tú, hombre, porque aquí estoy viendo a varón, no lo quiere hacer sentir mal, de qué manera tú, hombre, o de qué manera tu esposa está siendo infiel en esta área, en el área espiritual? ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos siendo infieles? Yo quisiera escucharlos. ¿De qué manera nosotros estaríamos transgrediendo el principio de unidad? ¿De qué manera nosotros estaríamos transgrediendo esta área que nosotros necesitamos satisfacer hacia nuestros cónyuges? ¿De qué manera? Por ejemplo, me viene a la mente la responsabilidad que tiene el hombre de instruir y la responsabilidad que tiene la mujer de buscar a su marido para ser instruida, y cómo esto puede ser transgredido cuando el varón instruye a otras personas o simplemente no instruye a su mujer. Okay. Y también hermanas que no dejan que sus esposos las instruyan, ya sea porque menosprecian su capacidad teológica, espiritual, a veces hasta con cierta razón, y buscan en otros hermanos la respuesta que sus maridos podrían darles. Ok, sí. Y es cierto, cuando nosotros no cumplimos con nuestro rol, ya sea como esposo o esposa, entonces estamos siendo infieles. Y fíjense que a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces somos más tolerantes con otra persona que no es nuestro cónyuge. Estamos dispuestos a escucharlos, ya sea esposo o esposa, estamos dispuestos a escuchar a otras personas, pero cuando nuestras esposas o esposos intentan venir a nosotros y hacernos un comentario, comentarnos sus dudas, normalmente no somos tan tolerables como lo seríamos con otras personas, ¿no? Que no son de nuestro círculo, de nuestro matrimonio. Entonces ahí también tenemos un problema. Cuando tú, esposa o esposo, ofreces más apoyo en oración, proporcionas palabras de edificación o de exhortación a otra persona más que a tu cónyuge, entonces también ahí tenemos un problema. Estamos siendo infieles en esa parte porque no estamos cumpliendo con el rol que nos corresponde como esposo o como esposa. Y ustedes saben muy bien, nosotros sabemos muy bien cuál es nuestro rol. Y para los que no lo saben, para los maridos, Efesios lo dice, Efesios 5:25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como esposos? Dice la palabra que es santificarla, ¿por qué? Por medio de la palabra. Instruirla, lo que decía el pastor, cuando nosotros no estamos haciendo esto con nuestras esposas y lo estamos haciendo con otra persona, y peor aún con otra mujer, entonces estamos siendo infieles al matrimonio. Y las mujeres, ¿cuál es la responsabilidad de las mujeres? ¿Cuál es su rol en el matrimonio? Entre muchos,
el rol inicial que el Señor ha establecido para las mujeres es el que sea ayuda idónea. Entonces, si la mujer no está cumpliendo con este rol, con todo lo que esto conlleva de ayuda idónea, y si lo está haciendo para con otra persona, entonces está cometiendo un tipo de infidelidad espiritual. Probablemente suena exagerado, ¿no? Y hasta medio chistoso todo esto, pero estas cosas van mellando en nuestro matrimonio poco a poco, y es como un virus silencioso que cuando aparece de repente alguna situación problemática, esto explota como una olla express. Es algo que se ha ido acumulando poco a poco, y cuando llega un problema, explota. Entonces tengamos mucho cuidado de cómo estamos tratando a nuestras esposas, cómo estás tratando a tu esposo, estás cumpliendo con tu rol como esposo, como esposa, porque estamos cometiendo una infidelidad espiritual o emocional o también de pensamiento. Así que tengamos mucho cuidado. Ok, otro tipo de infidelidad. Infidelidad comunicacional o de confianza. Este es un poquito más visible y probablemente también es uno de los que traerá más problemas a tu matrimonio, si es que te has dado cuenta o igual ya pasaste por él, no sé. Pero ¿en qué consiste este tipo de infidelidad comunicacional o de confianza? ¿Qué les viene a la mente? ¿De qué manera podemos ser infieles en esta área? ¿Alguien que quiera participar? Adelante, joven. Por ejemplo, me viene a la mente cómo algunos hermanos o hermanas se refugian en la consejería de un varón que no es su esposo, contando sus situaciones con el pretexto de buscar apoyo espiritual, y sin darse cuenta están cometiendo infidelidad en la comunicación matrimonial. Lo mismo pasaría si un varón se desahogara con una hermana buscando apoyo, sin comunicárselo a su esposa. Pienso que eso sería peligroso y sería en cierto punto una infidelidad que va a traer muchos problemas. Sí, pues es eso básicamente, ¿no? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en otra persona, más en otra persona que no sea nuestro cónyuge, entonces estamos cometiendo una infidelidad. Y específicamente cuando ponemos nuestra confianza en la persona del sexo opuesto. Ahora, con esto no quiero decir que no podamos tener amigos o amigas en la iglesia, porque realmente nosotros por experiencia sabemos que podemos encontrar amigos y amigas maduros en la fe dentro de la iglesia. A lo que me refiero es que tú confíes más en esa persona que en tu propio cónyuge. Entonces ahí sí tenemos un problema. Si tú confías más en esa persona, entonces deberías cuestionar qué está pasando con tu relación, qué es lo que está fallando o qué es lo que está fallando contigo. Normalmente tendemos a culpar a la otra persona, pero también nosotros tenemos parte de esa responsabilidad. Entonces específicamente me refiero a eso. Pero en esta parte, en la infidelidad comunicacional o de confianza, también puede entrar o encajar aquella relación donde ya sea el esposo o la esposa confíe más en su mamá, en su papá, en su hermano o en su hermana, ¿no? Aquella persona que va y le cuenta todo, absolutamente todo de sus problemas del matrimonio a su mamá o a su papá y no a su cónyuge. Aquella persona que va y habla mal de su esposo o de su esposa, pero jamás se atrevería a decirle a su esposo y a su esposa: oye, mira, ¿sabes qué? Yo considero que tú estás fallando en esto, la palabra dice que no seas áspera conmigo, yo considero que estás mal en esto porque la palabra dice que tienes que respetarme. No, lo que hacemos primero es ir con mami o con papi o con mi hermano, porque yo considero que ellos sí son lo suficientemente maduros, ¿no? Entonces ahí también debemos tener mucho cuidado. Y también los que tenemos hijos o los que tienen hijos que ya están casados, también pudiera ser una advertencia.
Si tu hijo o tu hija o tu hermano, tu hermana viene a ti a pedirte un consejo o a hablar, bueno, no un consejo, porque no está mal recibir un consejo, pero si tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija viene a ti a quejarse de su marido o de su esposa, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál sería la responsabilidad de ese papá o de esa mamá? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Sí, hija, mira, yo te dije que no te casaras con él. Yo te dije que no le gustaba trabajar. Yo te dije que tenía mamitis, te dije que tenía papitis. No. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Mamá o papá? Hijo, resuelve tus problemas con tu esposa. Lo único que te puedo hacer es darte un consejo de la palabra y ya, ¿no? Pero si la mamá encima de eso empieza a echarle más leña al fuego, entonces papá y mamá, o hermano, hermana, entonces tienes un problema también, ¿sale? Entonces, este tipo de infidelidad comunicacional o de confianza se da más comúnmente de lo que pensamos. ¿Y qué dice la Biblia? En el diseño original del cual nos hablaba nuestro pastor Carlos, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, esposo y esposa, ya estás unido a tu mujer, a tu esposo. Ya no tienes que ir con mami, con papi a quejarte de tus problemas, ¿sale? ¿Puedes pedir un consejo? Claro que sí puedes pedir un consejo. ¿Te puede dar un consejo tu mamá o tu papá? Sí, sí te puede dar un consejo. Pero si tu mamá o tu papá o tu hermano o tu hermana te ofrecen otro tipo de comentarios, entonces ahí ya hay un problema, ¿no? Gloria, ¿tú querías decir algo? También creo que es importante que como esposos sí sepamos poner un límite a los papás, porque hay veces que aunque no les pedimos consejo o no vamos a ellos te quieren aconsejar o decir lo que tienes que hacer. Sí. Y muy sabiamente nosotros podemos decir, a ver, porque es nuestro matrimonio, o incluso con la educación de los hijos también suelen involucrar muy sabiamente, hablar con ellos y decirles que, como dijeran por ahí coloquialmente, ya somos saliendo de otra cosa. Ándale, sí. Y bueno, también esto me pone a mí que pensar, ¿no? Porque mis hijos algún día se van a casar, así que sí voy a querer que vengan conmigo a pedirme un consejo, ¿no? Pero bueno, entonces por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Son uno solo. Dice, y ambos estaban desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Habla de una relación en la que ninguno se avergüenza del otro, una relación de confianza en la que no hay secretos. Y cuando digo confianza, también me refiero a esta parte donde tu esposo o donde tu esposa puedes acercarte con toda confianza a tu cónyuge y mencionarle o hacerle ver que probablemente pudiera mejorar en ciertos aspectos, ¿sale? Y recordemos que estamos hablando de la infidelidad en el matrimonio cristiano. Entonces esto lo hacemos como en amor y lo hacemos también usando como herramienta la palabra de Dios. Porque si tú eres de esas personas o si yo soy de esas personas que dicen, no, yo digo la verdad y como va, duela a quien le duela, entonces ya no estás actuando conforme al amor, ¿sale? Entonces, este tipo de infidelidad también se está dando, o cuando hablamos de infidelidad en el matrimonio, para los que vienen llegando, no solamente hablamos del adulterio, es decir, de una relación sexual ilícita, sino que también podemos ser infieles al no cumplir con lo que nuestro Dios nos demanda acerca del matrimonio, cuando estamos incumpliendo nuestro rol en el matrimonio, cuando somos ásperos con nuestras esposas, cuando no respetamos a nuestros esposos, cuando confiamos más en otra persona que no sean nuestros esposos, entonces estamos cometiendo una infidelidad espiritual. Y bueno, probablemente haya más, probablemente nos podamos enfrentar a otro tipo de situaciones en las cuales, sin darnos cuenta, estamos siendo infieles a nuestras esposas o a nuestros esposos.
¿Alguien quiere comentar algo? Para si no pasar al siguiente punto. Bueno, ahora, para terminar esta lección, ¿cómo es que nosotros, como un matrimonio, podemos evitar caer en esta situación de infidelidad? ¿Cómo es que la Biblia nos dice a nosotros que debemos comportarnos para que evitemos caer en esto? Porque hay una realidad latente en nuestros matrimonios, y es que siempre, absolutamente siempre, mientras estemos en este mundo, nos vamos a enfrentar ante esa tentación. No podemos decir que nunca lo vamos a hacer, pero hay una manera de evitarlo. Hay una manera de no ser propenso a poder caer en este tipo de situaciones. Y por lo menos voy a mencionar 4 maneras en la que tú y en la que yo podemos evitar caer en la infidelidad en el matrimonio. Evitando la infidelidad, puse este punto. Bueno, ¿cuál es la primera manera y la más importante en la que tú y yo podemos evitar caer en la infidelidad en el matrimonio cristiano? La primera y la más importante: cultivar una relación con Dios juntos. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dentro de nuestros roles como matrimonio, cada uno tiene diferentes responsabilidades. Probablemente tu esposa trabaja fuera de casa, probablemente tu esposa trabaja en casa. Sea cual sea esa situación, normalmente nos enfrentamos a lo que nosotros denominamos no tengo tiempo, a la falta de tiempo, ¿no? Entonces ponemos pretextos para no tener una relación o establecer una relación con Dios, pero de manera conjunta, en matrimonio. Y esto es muy importante porque aunque nosotros pensemos que estamos teniendo, aunque tú varón o aunque tú mujer, aunque tu esposo o esposa tengas tu tiempo devocional con el Señor, no es lo mismo que si tú lo tuvieras con tu esposo o con tu esposa. ¿Por qué razón? Bueno, porque al tener un tiempo devocional juntos, tú, marido, tienes la oportunidad, o tenemos la oportunidad, de poder instruir a nuestras esposas en la palabra. Porque tu esposa tienes la oportunidad de poder escuchar las inquietudes, las preocupaciones, las aflicciones de tu marido y viceversa. Porque los dos juntos tienen la oportunidad de poner delante de Dios sus peticiones. Entonces, si hacemos esto, estaremos evitándonos muchos problemas si nosotros tratamos de cultivar una relación con Dios juntos. Lo que quiero decir de manera concreta es que tengamos un tiempo devocional. ¿Y cuántos de aquí saben qué es tener un tiempo devocional? ¿Cómo haremos para tener un tiempo devocional? ¿Qué es lo que ustedes harían para tener un tiempo devocional como pareja? ¿Qué podemos hacer? Leer la palabra. Orar. ¿Qué otra cosa? Comentarlo. Fácil, ¿ya ven? ¿Se dan cuenta? Y no necesitamos una hora, no necesitamos hacer una exégesis del texto, aunque sí es importante, claro que sí lo es, pero si nosotros tomáramos siquiera 10 minutos para que como matrimonio podamos tener un tiempo devocional en el cual primeramente leamos la palabra, reflexionemos un poco acerca de ella y después oremos. ¿Cuánto nos puede llevar? ¿Unos 10 minutos? ¿Les gusta? Como ejemplo podemos poner este texto: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Podemos empezar por ahí, ¿sale? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer para evitar la infidelidad, y la más importante de todas, es cultivar una relación con Dios, pero de manera conjunta. Ok, seguimos adelante. ¿Hasta aquí alguien quiere comentar algo? ¿No? Bueno. El siguiente. ¿De qué manera podemos evitar la infidelidad dentro del matrimonio cristiano? Bueno, cumplir con el deber conyugal. Vamos a leer un pasaje. Ustedes lo conocen. Y me gustaría que lo leyera, si tienen su Biblia a la mano. Pastor Carlos, por favor. Primera de Corintios 7, versículos 3 y 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ok. Una de las razones por las cuales las personas, ¿cómo mencionarlo? O más bien uno de los pretextos por los cuales las personas, porque es un pretexto al final de cuentas, uno de los pretextos por los cuales las personas cometen infidelidad es porque ya sea que ya sea el esposo o la esposa no está cumpliendo con su deber conyugal. Y la Biblia sí es muy clara en este sentido cuando menciona que no podemos dejar de cumplir con el deber conyugal, refiriéndose específicamente a la relación sexual dentro del matrimonio. ¿Por qué razón no podemos dejar de cumplir con esto? Según el texto. ¿Por qué razón? Para no ser tentados. Para no ser tentados. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad, ni la mujer, ni el hombre, de dominarnos a nosotros mismos si estamos mucho tiempo sin esta actividad, para que no sean tentados por Satanás a causa de vuestra incontinencia o dominio propio. Que por el poder del Espíritu sí podemos hacerlo, sí, y debemos orar por ello. Pero si estás unido en matrimonio, no debes descuidar para nada esta parte. Este aspecto es muy importante y por eso lo menciono. Así que no podemos poner pretextos dentro de la relación. Yo entiendo muy bien que en ocasiones, en el caso de las mujeres, están pasando por una situación mes con mes. O probablemente los esposos, ante una enfermedad o ante una carga laboral muy fuerte, puedan sentirse cansados o agotados, y esa puede ser una causa por la cual no lo están cumpliendo. Pero la Biblia sí es muy clara al decir que no podemos dejar de cumplirlo. La única razón por la cual tú y yo podemos hacer una pausa en este aspecto, ¿cuál es? Según lo que dice el texto. No lo leyeron, ¿verdad? Dice que tengamos tiempos de oración, a no ser que solamente y exclusivamente nosotros dediquemos ese tiempo a la oración. ¿Sale? No hay otra cláusula que diga, bueno, por esto y por esto y por esto debes de dejar de cumplir con tu deber conyugal. No hay otra cosa, según este texto. Ya mencioné que probablemente por cuestiones de salud se pueda dar, ¿no? Pero no debemos descuidar esta área. Si queremos evitar la infidelidad dentro del matrimonio cristiano, debemos cumplir con el deber conyugal. ¿Qué otra cosa? Inciso C. Hablar siempre con la verdad. Efesios 4:25. Si lo tiene mi hermana Ale. Efesios 4:25.
Por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos mismos los unos de los otros. Miembros. Miembros, perdón. Sí. Ok, gracias, hermano. Bien, hablar siempre con la verdad. Una de las cosas que nosotros podemos hacer para evitar este tipo de situaciones, para evitar que nosotros vayamos a otra persona que no sea nuestro cónyuge, es hablar siempre, 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 siempre con la verdad. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Y en el matrimonio, ¿qué somos? Una sola carne. Debe existir la confianza para hablar siempre con la verdad. No pueden existir secretos, no pueden existir mentiras piadosas, aún en lo más mínimo. Híjole, es que quebré el vaso de tu mamá, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Oye, es que ¿sabes qué? Me escribió, perdón, no te dije, pero me escribió esta persona, ¿no? O si estás teniendo conversaciones con otra persona que no es tu cónyuge, con otra persona del sexo contrario, y no estás comentándole esto a tu esposo ni a tu esposa, entonces estamos teniendo problemas. Tenemos que ser muy claros y transparentes con ellos. Debemos mencionarles absolutamente todos. De hecho, hay personas, hay matrimonios que han establecido como regla tener una misma red social, tener probablemente la contraseña de su celular, que eso no debería existir. Tu esposo o esposa, no deberías tener una restricción para que tu esposa revise tu celular o para que tu esposo revise tu celular. Tu esposa debería estar enterada de todas tus conversaciones. Y no me refiero a una relación como comúnmente se conoce, una relación tóxica. No, para nada. Pero es que si no tienes nada que ocultar, entonces ¿para qué pones una contraseña en tu celular? Yo entiendo que a veces nosotros no queremos prestarle el celular a nuestros hijos y está bien, pero no una contraseña, solo no se lo prestes y ya, ¿no? Es fácil. Entonces no debemos tener ningún tipo de secreto con nuestro esposo ni con nuestra esposa. Debemos hablar ¿cómo? Siempre con la verdad. De hecho, en este capítulo habla acerca de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Si tú tenías antes de Cristo esta costumbre de tener una contraseña en tu celular, bueno, ahora, hermano, hermana, eres una nueva criatura, debes tener la confianza plena en tu esposo y en tu esposa, ¿sale? Entonces, no debe de existir la mentira. Ok. ¿De qué otra manera podemos evitar la infidelidad? Inciso D. Y con este vamos a terminar. Antes, adelante, Blanca. Yo tengo una duda con relación al inciso anterior. Ajá. El de la confidencialidad. Quisiera saber, de hablar con la verdad. Sí. Porque quisiera saber si hay algún tipo como de restricción con tu esposa o con tu esposo sobre si contar alguna cuestión. ¿Por qué lo comento? Porque, y lo digo porque soy hijo de pastor, para quienes no lo sepan, y generalmente a los pastores se les acude mucho para platicar y pedir consejería de diversas cuestiones. Okay. Entonces, aquí mi pregunta es, no sé si cuando una persona toma consejería con el pastor y está el pastor solo, él puede eso contarlo con su esposa, tal vez no por morbo, pero sí para que le ayude a orar, o en este caso esta consideración no aplica y aquí simplemente hay que ser prudentes, hay que guardar la confidencialidad y no decir absolutamente nada, hay que guardar discreción. O sea, en este caso yo no sé si aquí aplica, sí, por estar los dos, o sea, si la esposa tiene que hacer uno mismo, guardar la misma discreción. Sí. No sé aquí en este caso se aplica, o igual si es entre mujeres, ¿no? Si una mujer le dice a otra hermana, oye, te quiero contar una situación que estoy pasando, ella se lo debe contar entonces a su marido, o aquí no aplica esto de contarlo todo, porque como dijiste, no hay que tener secreto de nada, no sé si aplica solo para otras cosas, pero para eso no.
Ok, bueno, no soy el más apto para comentar eso. Yo creo que Carlos podría dar una mejor respuesta. Pero estamos hablando específicamente del contexto, en el contexto del matrimonio. Pero contestando a tu pregunta, yo creo que cuando hablamos acerca de una consejería, si la consejería es solicitada por una mujer y la solicita el pastor, lo más correcto es que la esposa del pastor esté presente, u otro varón, ¿no? Eso yo considero que sería lo más correcto. Ahora, cuando un varón le comenta al pastor una situación probablemente muy incómoda o muy íntima, el pastor por principio debe guardar la confidencialidad en ese sentido, ¿no? Igualmente aplica para una mujer, ¿no? Si alguien se acerca a mi esposa, se acerca a Greta, se acerca a Vero, se acerca a Gris, a Laura, cualquiera que sea, y le cuenta algo muy íntimo, algo probablemente que sea muy escandaloso, y esta hermana le pide que no lo comente, yo creo que no lo debería comentar, ¿no? Pero no quisiera que se quedara así como en el aire esta pregunta. Yo le quisiera pedir a Carlos que nos dé así una respuesta rapidilla. Pues, en el caso de las mujeres que tienen situaciones matrimoniales complejas, va a depender mucho de la presencia de la esposa del pastor en la vida de las hermanas. Si la vida de la hermana esposa del pastor es una vida activa, que se relaciona constantemente con las mujeres de la iglesia, naturalmente las hermanas la van a buscar para la consejería, y eso nos ayuda mucho a los pastores porque podemos canalizarlas con nuestra esposa y resolver la situación a través de nuestra esposa. Si la esposa del pastor no tiene mucha presencia en la actividad espiritual de las mujeres de la iglesia, entonces naturalmente las hermanas, en un acto de desesperación, van a buscar al pastor y le van a contar la situación de su matrimonio. ¿Qué es lo que debemos hacer en ese momento? Comentarle a la hermana que si nos está pidiendo apoyo, va a ser muy necesario que los visite a ella y a su esposo para exponer el asunto. Y si me dicen, no, pastor, solamente se lo cuento porque quiero que ore por nosotros, le comento que no va a funcionar, porque la realidad es que debo involucrarme también con su esposo, porque no se puede quedar esto en secreto. Aparte, yo soy un varón y él es su cabeza, y ante una situación de dos miembros de la iglesia, yo sí debo comentárselo a su esposo, y la estimularía a que me diera la oportunidad de practicar con los dos. Si ella es cristiana y su esposo no es cristiano, es inconverso, ante la amenaza de que la pueda golpear, incluso la pueda lastimar o algo que la pueda afectar, entonces voy a orar por la situación y de manera muy intencional me voy a acercar a ese varón para evangelizarlo. Es lo que regularmente hacemos. Bueno, no sé si un varón que se acerca a contarte, le fui infiel a mi esposa, hermano, quiero que ores por mí, ya me arrepentí. También le animamos a que le diga a su esposa, porque la verdad nos hará libres. Y medio lo amenazamos, ¿no? Le vamos a decir, a nosotros. Si no le dices, se lo vamos a comentar nosotros. Ok, bueno. También aprovechando, los animo a que, así como David ha hecho preguntas que son muy interesantes y que probablemente requieran una respuesta más minuciosa. No está el pastor Isra, pero por ahí ya tienen su número, ¿no? Mándenle sus preguntas, por favor, para poder analizarlas y poder tratarlas en una sesión de preguntas y respuestas, ¿sale? Porque yo sé que acerca de esto, este tema es muy general, ¿sale? A veces no tomamos en cuenta muchas situaciones muy específicas que salen incluso de nuestra mente, ¿no? Porque hay relaciones muy complejas. Entonces, manden por favor sus preguntas, manden todas sus dudas para que podamos analizarlas. Y bueno, terminamos. Gracias, Dan.
Otra de las cosas que nosotros podemos hacer para evitar la infidelidad es buscar compañerismo cristiano, ¿sale? Somos miembros los unos de los otros, pertenecemos a una comunidad de fe, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y como matrimonios, a veces no queremos que nadie se entere de nuestros problemas. Como matrimonios, a veces preferimos pasar desapercibidos para no alzar comentarios que puedan perjudicar nuestra imagen, ¿sale? Entonces, eso está mal, absolutamente eso está mal. Preferimos hacer las cosas solos y bueno, al final los resultados son catastróficos, ¿no? Pero Gálatas dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la invitación que yo les hago con esta sugerencia? Busquen ayuda. Si usted está pasando por una situación compleja en su matrimonio, bueno, lo mejor que podemos hacer es acercarnos a matrimonios que probablemente van a tener problemas, sí, porque ningún matrimonio es perfecto, pero hay personas que son más maduras que nosotros, ¿sale? Deberíamos acercar y aprovechar ese recurso que el Señor pone en la iglesia para poder evitar caer en este tipo de situaciones. Buscar compañerismo cristiano. Recuerden que no somos llaneros solitarios, no somos autosuficientes, no somos suficientes en nosotros mismos. Entonces, esa es la invitación de manera general. Busquen ayuda de otros matrimonios. Hay algo que les puede servir mucho también a los varones, sobre todo, también a las mujeres, o como matrimonio también, es rendirse cuentas. Es algo que normalmente no hacemos, no estamos acostumbrados. Si no le rindo cuentas ni a mi esposa ni a mi esposo, ¿cómo le voy a mencionar a una persona cómo es que va mi matrimonio? No estamos acostumbrados a someternos a otras personas. Pero esto es muy saludable en el cuerpo de Cristo. Someterse a otras personas, decirles: sabes que mira, voy así en mi matrimonio, fíjate que creemos que estamos fallando en esta área, necesitamos ayuda en esta área, apóyanos en oración, cosas así, obviamente de común acuerdo, ¿no? Aquí tiene que existir común acuerdo para que esto se pueda dar. Pero hermanos, los invito a que busquen ayuda dentro de la iglesia, porque también Pablo dirá que no hay ningún sabio entre ustedes, a los corintios les dirá, y claro que aquí hay hombres y mujeres sabias que pueden aconsejarles. Entonces, busquen ayuda dentro de la iglesia. Miren, no es por tirarle a los psicólogos, la psicología es buena, pero a veces buscamos más terapia psicológica. Preferimos ir fuera y buscar a otras personas fuera de la iglesia que buscar ayuda espiritual dentro de la iglesia. Y les pregunto, ¿la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente para tratar cualquier tema? ¿Es suficiente? Claro que lo es. La palabra de Dios es suficiente para tratar cualquier tema. La palabra de Dios es nuestra regla suficiente de fe y de conducta. Y hay hermanos que han sido capacitados para eso, para poder apoyar y edificar. Si ustedes leen Efesios 4, se darán cuenta de que Pablo quiere resaltar esto, que en la iglesia a algunos ha puesto el Señor como maestros, como profetas, como apóstoles, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sale? Entonces, también hay matrimonios dentro del cuerpo de Cristo que nos pueden brindar su apoyo. Entonces, busquen compañerismo cristiano, busquen a los hermanos o hermanas dentro de nuestra iglesia. Y bueno, con esto estaríamos cerrando esta lección número 5, acerca de la infidelidad en el matrimonio cristiano. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de lo que acabamos de ver?
¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, pues vamos a hacer una oración y podemos tomar un tiempecito. Y les pido, por favor, que si no han terminado ahí arriba, no subamos a interrumpir, ¿sale? Hasta que bajen. Bueno, vamos a hacer una oración y le voy a pedir, por favor, a mi esposa que nos ayude en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo de dedicación para nosotros, para tu iglesia. Padre, te pedimos que nos ayudes a seguir perseverando en el camino y a poder cambiar, Señor, algunas actitudes que hemos tenido erróneamente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.